Hoy analizaremos la literatura de Anton Chejov con estos ojos que han leído muchos libros hasta hacerlos sangrar. ¡Síganme los éticos! Para entender la literatura de Anton Chejov, mascaritas, primero un poco de contexto. En 1881, cuando el zar Alejandro III subió al poder, empezó para Rusia una década de reacción y apatía. El nuevo zar era un hombre duro y de mentalidad estrecha, gobernó el país con ayuda de dignatarios conservadores. Sospechaba de la ciencia y de la razón, creía en la fuerza de la inercia e intentaba conservar el estado de las cosas por medio del temor y la represión. La autocracia trataba con desprecio la vida política y cultural, mantenía el privilegio aristocrático y la rígida división de clases, impedía la opinión pública y perseguía a las minorías nacionales. Una atmósfera sofocante de mal gusto y tedio cobró vitalidad, especialmente entre los ricos y la clase media, estancadas y monótonas. La literatura reflejó la oscuridad de la época. En este contexto, el escritor Anton Chejov, con su literatura, estaba destinado a convertirse en el cronista más sobresaliente de su tiempo. Nació en 1860 en Taganrog, Rusia. Estudió medicina, sin embargo la abandonó por la literatura. A los 30 años había alcanzado la categoría de cuentista de primera clase y su fama seguía creciendo. Murió en 1904 a los 44 años de tuberculosis. Chejov creía que su papel como escritor se limitaba al de un cronista social. Conoció bien Rusia y llenó sus páginas con todo tipo de clases sociales, desde los campesinos hasta la nobleza. En sus bocetos y cuentos más largos muestran a su personaje principal, el hombre común, personaje mediocre, carente de rasgos que sobresalgan y que lleva una existencia trivial. Los intereses de este ser son inferiores. Es insignificante y de mentalidad estrecha. Chejov se ríe de él y expone sus ridiculeces en situaciones anecdóticas y burlonas. Durante el primer periodo de su obra, con carácter de humorista y de satírico, disfrutó mostrando todas las contorsiones y estupideces de vagabundos, borrachos, cocheros, infieles, maridos traicionados, policías corruptos y de los comerciantes avarientos. La mayor parte de sus relatos a 1896 solo ofrece sutiles revelaciones de la simulación humana, descripciones jocosas de la tontería y la vanidad. Chejov, sin embargo, sobrepasó su chiste, su obra se hace menos frívola y adquiere nuevas dimensiones tanto en la representación como en la interpretación simbólica de la realidad. En la última década del siglo XIX se concentró más en aspectos de la vida que eran negativos y destructivos y menos en lo cómico. Sus personajes experimentan una transformación. Chejov pinta principalmente en este momento miembros de la clase educada y de las clases superiores. La pasividad y el desaliento son la marca de sus personajes. Los llamados hombres taciturnos en sus relatos son ciudadanos comunes que difícilmente saben qué hacer con sus vidas y que se resignan a una rutina de una insípida existencia sin sentido. Son víctimas de la trivialidad y el aburrimiento. No pueden escapar de su ahogo en una resignación insípida. Sus personajes a veces son idealistas sin poder, otros se apartan de la realidad creando magníficas visiones, encontrando la felicidad en las divagaciones de su imaginación. Algunos personajes intelectuales que poseen capacidad y educación se ven obligados a reconocer en la vejez que sus vidas han carecido de punto focal y que nunca han aprendido a tratar los problemas del amor, de la soledad, del engaño y de la comunicación humana. Muchos de los taciturnos personajes de Chejov llegan a ser lo que son, no solo a causa del ambiente y de las espantosas condiciones sociales y políticas del país, sino que sus disposiciones psicológicas les quitan firmeza de carácter y los hacen perezosos. Se han secado y deshumanizado y repiten gestos vacíos por hábito. Han aceptado el aburrimiento y la deshonestidad como compañeros inevitables de la edad y el destino. Se arruinan a sí mismos y a sus familias por pereza y por falta de convicción en una sociedad oprimida por la autocracia y roída por el descorazonamiento y la pasividad. Muchas de las mujeres en Chejov son tontas y frívolas que no ven la verdad y cambian el verdadero amor por su falsa fascinación. El blanco preferido de Chejov era la nobleza y sus compañeros intelectuales. Esto no quiere decir que la descripción a los campesinos, a los cuales dedicó algunos relatos, o la descripción de la clase rica que figuran en decenas de sus cuentos se manifestaran menos. Es solo que la mayoría de sus hombres superfluos, por nacimiento o por educación, pertenecían a las clases altas. Chejov fue despiadado enfatizando los defectos de la nobleza decadente y de la clase culta sometida. Podemos concluir de que la manera pesimista de Chejov está generalmente determinada por el contorno social y que reflejaba los peores años del reinado de Alejandro III. Tal afirmación en parte es verdadera. Chejov no reflejó únicamente el efecto de un régimen, se ocupó de ciertas constantes de la naturaleza humana y la impresión que causa sus relatos reside precisamente en su universalidad.
En su obra Mascaritas hay dos clases de inutilidad: la inutilidad social de una clase declinante y la inutilidad humana de la gente vencida por la vida, frustrada en sus esperanzas, deformada por su destino, deshumanizada por la crueldad y la estupidez de la condición del hombre. Chekhov se ocupa de gente uniforme, sentenciada a la diaria rutina de un trabajo repetido y de un entrenamiento mecanizado. Uno de los temas principales es el de la pérdida de identidad, la carencia de comunicación y de autenticidad en las relaciones humanas. Esto explica las extrañas conversaciones entre los protagonistas de sus cuentos y obras teatrales. En lugar de dialogar, sostienen egoístas monólogos de sordos. Las narraciones y dramas teatrales de Chekhov Mascaritas también transmiten principalmente sentimientos nostálgicos o sugerencias sutiles de una realidad escondida. Por mi máscara hablará tu espíritu.